Primero, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por venir un sábado, que no es fácil. Además, teníamos un hándicap muy grande y es que ha habido un puente de estos, como digo yo, de los profes. Y no contábamos con ello, porque como no aparece en el calendario laboral ese que salta en Internet, pues este ha hecho que mucha gente de la nueva Junta, por ejemplo, que tienen niños, que son compañeras, pues habían cogido el puente, ¿no? Han sentido no poder estar. Pero bueno, lo van a poder ver grabado en la página web de Acrola y van a poder igualmente disfrutarlo. Bueno, como sabéis, iniciamos un ciclo sobre la crisis climática. Ya tuvimos una primera charla coloquio con Emilio Santiago, un antropólogo, estudioso también de este fenómeno, de este problema que nos atraviesa en estos momentos en el mundo. Y hoy, bueno, vamos a presentar el libro de Cristina García Fernández. Vive en Aravaca, no vive en el más allá, es una vecina también del distrito y bueno, conocía perfectamente a Acrola, ha sido socia. La vamos a convencer para que vuelva a ser socia, pero vamos, ha sido socia de aquí, ha estado haciendo actividades, sus hijos y ella, y bueno, es una persona próxima, ¿no? Yo os haré una pequeña presentación porque, bueno, pues ella es profesora de Economía de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Complutense. Está en el Departamento de Economía Aplicada, Pública y Política, área de Economía Aplicada. Es doctora en Economía, con la tesis El cambio climático, un estudio económico. Este doctorado es de 1998 y fue dirigido por Carlos Berzosa, que todos conoceréis, que fue rector de la Complutense, etcétera. Ha publicado numerosos artículos en el ámbito de la mitigación y la adaptación al cambio climático, la seguridad internacional ligada a los impactos y la evaluación de los costes de mitigación, así como el estudio de las ciudades inteligentes como modelo de adaptación al cambio climático. Y las migraciones climáticas también, ¿no? Fenómenos, todos ellos enclavados de este proceso, ¿no? También ha hecho aportaciones a congresos, publicaciones y másters. Ella es directora de un máster sobre la Unión Europea y el Mediterráneo, Historia, Cultura, Política y Economía. Y sobre el libro de Cristina os diré que es muy pedagógico, yo lo he leído, muy clarividente, matiza mucho los conceptos. Hay una nueva terminología que a veces se nos escapa en todo este conflicto y esta situación crítica, ¿no? Y ella maneja muy bien todos esos conceptos, ¿no? Por eso lo recomiendo encarecidamente si lo podéis comprar. Allí tenemos ejemplares. Luego, cuando acabe la presentación, los que quieran adquirir un ejemplar lo pueden adquirir allí al fondo. Colabora en diversos proyectos de investigación dentro del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación en los ámbitos de innovación educativa para el cambio climático. Desde 2015 colabora con la Universidad de California, con la UCLA, en diversos proyectos sobre mitigación del cambio climático dentro de las ciudades del Condado de Los Ángeles y en proyectos centrados en las comunidades más vulnerables al cambio climático. Y ha asesorado en planes de adaptación y cambio climático del estado de California y del sur de California. Y nada, recomendaros eso, que si podéis adquirir el libro es muy fácil de leer, muy sencillo, no maneja excesivos conceptos entendibles por todo el mundo y bueno, pues nada. El libro, como veréis, pues se titula Impactos sociales del cambio climático. Ha habido un pequeñísimo error en el marcapáginas, pone el impacto social, pero el título real es Impactos sociales del cambio climático. Y bueno, pues nada, cuando quieras, Cristina, pues comienzas. Vale, pues muchas gracias, Alejandro, por tu presentación. Esto está muy bueno. Nada, en primer lugar deciros que la verdad que estoy encantada de estar aquí. Como bien ha dicho Alejandro, soy vecina del barrio y bueno, pues he estado yo creo 10 años de mi vida en ese patio con mis hijos, tomando los cafés de por la tarde, participando aquí. Esta es mi sala de yoga, de hecho. También he estado en las clases de piano, mis hijos también, así que bueno, pues soy asidua en
en Acrola y en el barrio, ¿no? Y en Rosa Luxemburgo. Mis hijos han ido también al colegio, así que, bueno, pues, ¿qué deciros? La verdad es que cuando he escrito este libro ha sido, pues, os comento así un poquito por encima y ahora os hablo del libro. Ha sido fruto de muchísimos años de... No el libro lo he escrito en 2 años, pero yo llevo trabajando en cuestiones de cambio climático desde, como ha dicho él, desde los años 90, desde que empecé con el estudio de mi tesis doctoral y con el estudio del cambio climático, ¿no? Como soy economía, lo hice en ese aspecto, un estudio económico, pero la verdad es que después de ahí he tocado todos los ámbitos del cambio climático, ¿no? Y del calentamiento global. Ha sido un acierto en mi carrera, porque al principio no estaba muy segura. Con esto quiero decir que no estaba segura porque nadie estaba seguro. Le estoy hablando de los años 90. Nadie entendía muy bien qué estaba pasando. Poca gente entendía muy bien qué estaba pasando. No había mucha comunicación al respecto, no se sabía muy bien. Yo caí en el tema por casualidad, porque un día en clase con los alumnos pues leí unos párrafos de unas lecturas que les mandé. Y me impactó porque había un párrafo sobre esto y dije, bueno, ¿esto qué es? ¿Qué está pasando? Tengo que indagar y por eso decidí estudiar y hacer mi tesis doctoral sobre el cambio climático y a partir de entonces, que la leí en el año 98, pues no he parado de indagar, de estudiar, de ir a charlas, de dar yo las charlas, de tener proyectos a nivel nacional, internacional y bueno, de dedicarme plenamente al estudio del cambio climático, que es un aspecto tan importante como os voy a comentar ahora, ¿no? Y como además estoy segura que ya sabéis. Con lo cual, bueno, pues como os decía, ha sido un acierto porque me ha dado muchas satisfacciones, a pesar de que es estudiar una cuestión que es un problema, ¿no? para la humanidad, ¿no? Es que estamos viviendo ahora, entonces, bueno... Pero bueno, siempre me ha dado satisfacciones. Al principio de mi carrera, cuando empecé con esto, pues yo iba a los congresos, escribía artículos, daba mis charlas, pero pues eso, en los años 90 o primeros de siglo, pues la verdad es que no tenía mucha audiencia, porque, pues como os decía antes, no había mucha comunicación, ni la gente sabía, ¿no? Bueno, quiero decir, no lo hay ahora en el sentido de que las autoridades públicas no comunican bien lo que está pasando. Imaginaros esto hace tantísimos años, ¿no? 25 años o más. Entonces, bueno, pues al principio fue un poquito complicado. Yo seguí, soy una persona muy tenaz. Y bueno, pues ahora ya, cuando ya voy a un sitio, pues ya parece que ya hay más, ya la gente se lo va creyendo más, ¿no? Porque también sabemos más de esto, ¿no? Además, tengo que agradecer también al activismo, ¿no? Yo creo que por aquí también en la audiencia hay algunas personas, ¿no? Al activismo climático, porque gracias a ellos se ha traído este nombre de un nuevo concepto, ¿no? El concepto de crisis climática, que antes no se barajaba. Y creo que gracias a esto también pues la comunidad en general, ¿no? La gente, la población, pues ha tenido más posibilidad de saber qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Es decir, ha salido el tema ya del ámbito científico para colocarse ya en el ámbito más civil y más de la población corriente. Entonces esto también es de agradecer. Bueno, pues un poco la idea que traigo es hablaros un poco de los temas que se barajan aquí y luego si tenéis algún tipo de cuestión, pues podemos abrir un debate y que queráis, ¿vale? Bueno, impactos sociales del cambio climático. Es un libro pionero, es el primer libro que se escribe, por lo menos en España, yo lo que he indagado, no sé en otros países, pero sobre impactos sociales es el primero que hay en España. Y yo aquí lo que he hecho es recoger aquellos impactos, pues los que he considerado más relevantes y los que he considerado sobre todo más importantes en cuanto a que implican sufrimiento humano. Porque claro, el cambio climático está afectando a todas las esferas y a todos los ámbitos. Ayer me preguntaba Juanjo en la entrevista de Radio Acrola, ¿no? Si esto realmente nos afecta a todos, ¿no? Pues claro que nos está afectando a todos, a unos más y a otros menos, pero es un problema
tan importante, tan grave, tan relevante, que yo, lo digo en el primer capítulo, lo considero el principal desafío al que tiene que la humanidad se está enfrentando en estos momentos, ¿no? Es el principal problema y el principal desafío. Y fijaros que tenemos problemas, y fijaros que tenemos cantidad de cuestiones tremendas, ¿no? Que están ocurriendo siempre, ¿no? Pero ahora estamos en una etapa de muchísimos conflictos, de guerras, también hemos pasado pandemias. Digamos que todos los últimos años han sido años muy, muy complicados, pero sigo insistiendo con toda la seriedad que me caracteriza o que me puede caracterizar, que es el problema más importante. ¿Por qué? Primero, porque nos está cambiando el mundo, está cambiando toda la configuración de vida, de los ecosistemas, de los países, de las comunidades. Está afectando a nivel físico, a nivel geopolítico, a nivel social, a todo el mundo, a unos más, a otros menos, luego podemos entrar ahí. Pero sobre todo porque es algo que no va a cambiar, no va a parar. Con esto no lo quiero comparar, ni muchísimo menos, con conflictos o con guerras que ahora estamos viviendo y que es espantoso, pero lo que yo digo es que el calentamiento global va a perdurar. No hay una fecha de cierre o no hay una fecha de finalización, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que es un proceso que al principio fue más lento, pero se ha visto ya en los últimos años, se ha visto ya en el último siglo, sobre todo, y particularmente en los últimos 30 o 40 años, que el ritmo de avance del calentamiento global cada vez es mayor, que cada vez se está calentando más la Tierra y a un ritmo mayor, ¿vale? Ese es el problema, es decir, nosotros conocemos que existe un efecto invernadero y que existe una cuestión que es el cambio climático o el calentamiento global, lo conocemos desde hace más de un siglo. A finales del siglo XIX, un científico sueco dijo y lo publicó, que existía el cambio climático y que los gases de efecto invernadero estaban produciendo la concentración atmosférica de gases y que la Tierra se estaba calentando. Desde entonces hasta ahora han pasado muchísimas cosas, entre otras cosas, toda una revolución industrial. Y a partir de esa revolución industrial, lo que ha ocurrido es que la Tierra se ha ido calentando. Bueno, la revolución industrial, perdón, es antes, pero la continua utilización de los combustibles fósiles y la quema de los combustibles fósiles ha ido creciendo, ¿no? desde entonces, ¿no? desde el siglo XVIII. Entonces, en la actualidad, realmente, como os decía, los impactos están siendo tremendos. Todos hemos asistido a esto, lo estamos viendo, las temperaturas como aumentan, las olas de calor, los efectos extremos y todas estas cuestiones. Bueno, entonces, yo en el libro me he centrado en 5 temas que creo que son importantes y que no se pueden eludir. Hay un primer capítulo donde hablo de toda la cuestión, donde planteo toda la cuestión, ¿no? Porque se producen las causas, los impactos, las políticas que se pueden utilizar, la mitigación, la adaptación. Y luego termino con una cuestión muy importante, y es que ¿por qué realmente, dada la gravedad del problema, por qué no se está haciendo prácticamente nada? Es decir, o lo poco que se hace, ¿por qué no es efectivo? ¿Por qué no hay una solución? Es decir, si la humanidad tiene un problema tan importante, ¿por qué no se soluciona? ¿Qué es lo que está pasando? Y es lo que hablo aquí al final de ese primer capítulo, ¿no? ¿Cuáles son las soluciones y por qué esto es un continuo fracaso, ¿no? Hablo de las cumbres del clima y de por qué las continuas cumbres del clima. Fijaros, acaba de terminar una cumbre del clima, la COP28, que ha sido en Dubái. Y podemos luego hablar, si queréis, de eso, pero los resultados siguen siendo prácticamente los mismos o parecidos a los de las 27 cumbres del clima precedentes. Quiero decir, ¿por qué fracasan? Por muchas cosas. Cuando lo leáis lo veréis, pero sobre todo, primera cuestión, ¿se están poniendo o estableciendo algunas metas de emisiones específicas para los países? No.
bueno, a lo largo de las distintas cumbres, eso ha sido el principal fracaso, que no se establezcan metas específicas de reducción de emisiones, país por país, según, digamos, el grado de contaminación o de emisión de los países. Eso no se está estableciendo. Sí se han establecido metas de temperatura, por ejemplo, el Tratado de París de 2015, que es el único tratado que es vinculante, porque el resto de las resoluciones y tratados de las distintas cumbres del clima no lo son, pero ni siquiera el Tratado de París tiene unas metas específicas de emisiones. Lo que dicen es que, ya lo sabéis, que la temperatura debe o no debe pasar de los 2 grados centígrados y a poder ser del 1,5 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales, pero no dice que los países tengan que reducir las emisiones y cuánto, ¿no? Luego, ese es el primer fracaso de las cumbres del clima. Hay otros muchos más, como que vayan representación de países más vulnerables, de comunidades súper vulnerables, de mujeres indígenas, etcétera, y que no se les haga ni caso, ¿no? Hay una protesta de mujeres indígenas que fueron no a esta cumbre, sino a la cumbre 27, a la COP27, que fue en Egipto, y lo que dijeron es, además llamó la atención, que las habían pasado, digamos, al cuarto oscuro, ¿no? Un cuarto secundario, y que no habían podido ni reivindicar qué es lo que estaba pasando, ¿no? Cuando las mujeres, como luego hablaremos, son en esos países, o somos en esos países, las que realmente sacan adelante el medio de producción, la familia, las que van kilómetros a recolectar el agua y, en fin, las que llevan a cabo las principales labores del hogar y de producción del núcleo familiar. ¿Qué es lo que está ocurriendo también? ¿Qué es lo que motiva el fracaso fundamental? También hablo, que claro, es muy sospechoso que las cumbres del clima, aquellas empresas que patrocinan las cumbres, es decir, que ponen el dinero, son aquellas empresas que más contaminan, son aquellas empresas del sector industrial, energético, del sector petrolero, del sector del carbón, del agua, en general del sector energético, pero también del sector automovilístico, del sector de la telefonía móvil, etcétera, etcétera. Empresas que unas por una cosa y otras por otras contaminan, emiten muchísimo y, lo que hacen es poner el dinero para que se celebren estas cumbres, pero a la vez envían delegaciones de personas, de lobbies, para que bloqueen las negociaciones. Entonces, ya tenemos la respuesta, es decir, ¿por qué fracasan las cumbres del clima? ¿Por qué ante un problema tan evidente no hay una solución o digamos, la comunidad internacional no pone fin a esto? Evidentemente porque hay un bloqueo por parte de los principales interesados. En la última cumbre, la de Dubái, el presidente de la cumbre del clima era, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era el CEO, o sea, el director ejecutivo de una de las grandes empresas petrolíferas. Este es el que dirigía la COP28. Entonces, todas estas cuestiones nos dan mucho que pensar y, evidentemente, ni siquiera nos dan que pensar, son como muy evidentes, ¿no? Luego hay otro capítulo, el siguiente, es interesantísimo, y hablo de uno de los que yo pienso que es uno de los principales problemas sociales que está generando el cambio climático, que es la cuestión de los migrantes. Los migrantes climáticos, las personas que se están desplazando porque los impactos del cambio climático están haciendo que, que pierdan sus medios de vida, sus tierras, sus hábitats, sus medios de producción y que de manera, en unos casos, forzosa, en otros casos, digamos, de desarrollo más lento, es decir, un poco previendo que a lo mejor en poco tiempo va a desaparecer su medio de vida, no tienen otra forma de solucionarlo, entonces tienen que emigrar, ¿no? de sus hogares y de sus tierras. Este es un problema tremendo, porque os cuento así rápidamente, es complejísimo jurídicamente, yo ahí lo cuento, no sé si te has... Pero lo cuento, yo creo que de la forma que se puede entender muy bien, y es que el migrante climático
no tiene la categoría del migrante, digamos, al uso, ¿no? Del migrante que se desplaza o emigra por motivos de persecución. Quiero decir, el migrante climático se desplaza por los motivos que he dicho, pero no hay un agente perseguidor, no hay nadie que le esté, digamos, persiguiendo por motivos o políticos o de religión o de raza o de nacionalidad, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Que el Estatuto de los Refugiados del año 51 y su protocolo del año 67 lo que dice es que cuando una persona se desplaza por esos motivos, porque es perseguido por raza, religión, nacionalidad, cuestiones políticas, etcétera, y traspasa las fronteras internacionales, tiene derecho a pedir asilo, tiene derecho al refugio, ¿vale? Legalmente, digamos, permanecer y pedir asilo en ese país. Y que el país de acogida tiene que, efectivamente, producir ese asilo y ofertarle ese refugio, ¿no? Claro, el migrante climático no encaja en el Estatuto de los Refugiados. Primero, ya el Estatuto de los Refugiados, fijaros, es del año 51, con lo cual, en esos años, en lo del cambio climático, bueno, pues ya había gente que sabía algo, pero vamos, poquísima, ¿no? Ni se hablaba de esto. Entonces, ¿qué situación existe ahora? Pues de vacío legal, es lo que llamamos de vacío legal absoluto. Un migrante climático pues llega a un tercer país y ese tercer país no tiene ninguna obligación en absoluto de acogerle. No tiene ninguna obligación en absoluto de darle refugio, de darle asilo. Con lo cual quedan en un limbo, hay un vacío legal tremendo. Yo pongo el ejemplo de los ucranianos, ¿no? Pobre gente, efectivamente, pero entran dentro de ese estatuto y por lo tanto cualquier refugiado que vaya o que migre por motivos políticos, conflictos, guerras, esto que he dicho antes, puede tener refugio, puede tener asilo en otro país. El migrante climático no. Pero claro, os voy a dar los datos. Dices, bueno, a lo mejor es que los migrantes climáticos son muy pocos, ¿no? De momento, y por eso no se ha elaborado un estatuto o se ha regulado su situación. Pues no. Los migrantes climáticos, hasta 2021, que no incluyamos a los ucranianos, los desplazados internos por causas climáticas eran el doble, duplicaban a los migrantes por conflictos y guerras. En el último informe, que tengo los datos, en el libro los doy, del año 22, ya se recogían los desplazamientos internos por la guerra de Ucrania-Rusia, y aún así, fijaros que ha habido 17 millones de desplazamientos de ucranianos. Bueno, pues a pesar de eso y de esa cifra, siguen siendo los desplazamientos por motivos climáticos superiores a los desplazamientos por conflictos. Tengo ahí los datos y me los sé, da igual, son 30 millones de desplazados internos por motivos climáticos y 28 por conflictos. No, 31, no 30, alguno más, 30 y, me estoy confundiendo, 31, bueno, casi 32 millones de desplazamientos internos por motivos climáticos. ¿Por qué no se hace nada para proteger a estas personas? Porque el problema aquí es que el derecho internacional no los protege. No sé si hay algún jurista aquí, pero un poco así por decirlo rápidamente, el derecho internacional, bueno, tiene muchísimas vertientes, pero tenemos el derecho internacional del refugio, que está basado en el Estatuto de los Refugiados y es el que ahí no tienen ningún tipo de, ya lo he dicho, ¿no?, de amparo. Luego tenemos el derecho internacional de los derechos humanos. Esto ya es una cuestión más amplia y es donde yo veo alguna posibilidad de que los migrantes climáticos puedan tener algún tipo de solución. De hecho, lo que dice el derecho internacional de los derechos humanos es que independientemente de la condición o del motivo de esa migración, tiene que tener una protección, ¿no? Porque claro, cuando hablamos de los derechos humanos estamos hablando de los derechos fundamentales, del derecho a la vida, del derecho a agua, del derecho a tener una alimentación, en fin, todas estas cosas, ¿no?
¿Qué es lo que ocurre? Que cuando un migrante climático pasa la frontera internacional y emigra a otro país, puede encontrar algún tipo, fijaros, puede, no está garantizado porque nadie obliga al país de acogida, nadie, esto es la voluntariedad totalmente del país, ¿vale? Nadie lo obliga, pero sí que en los derechos humanos, ahí sí que dice el derecho internacional que los países deberían de alguna forma recoger y proteger a esas personas, pero no regula. Es decir, no ofrecen una, digamos, protección, un asilo, un refugio legal, ¿vale? Los países deben acoger, deben proteger, pero no hay una regulación, ni un estatuto, ni nada que garantice el asilo legal, cosa que diferencia de cualquier otro tipo de inmigrante por los motivos que ya os he dicho antes, que sí están recogidos en el Estatuto de los Refugiados. Y así os podría decir el derecho internacional de desplazamientos internos, porque la mayor parte de los desplazamientos son internos, es decir, cuando un migrante se va de sus tierras porque el mar se está elevando y está inundando sus tierras, o porque hay una sequía tremenda, o porque ahora los aumentos de la temperatura están produciendo una serie de plagas que ya no puede cosechar allí, o porque el aumento del nivel del mar está salinizando el delta donde viven y entonces ya no pueden vivir de lo que producían en el delta. Se me viene a la cabeza todo Bangladesh, ¿no? Por ejemplo. Entonces, todas estas personas, hay tanta casuística, o la región de Sahel, ¿no? Todo el Sahel central, hay unas migraciones tremendas porque se está desertizando y hay unas, no solo migraciones, sino además muchísimos conflictos, que también hablo aquí en el siguiente capítulo, porque claro, toda esa situación desesperada de desertización de tierras que ya no valen, que ya no son productivas por los impactos climáticos, hace que la gente se desplace, que migre. Pero claro, esas migraciones producen a su vez conflictos, que es el capítulo 3. Produce conflictos, producen guerrillas, producen desestabilización, porque evidentemente los migrantes pues llegan a las ciudades dentro de su país, o se desplazan a otros países y siempre suelen ir a las grandes urbes, que son zonas de hacinamiento y de trabajos, pues eso, de malas condiciones y de modos de vida en malas condiciones. Con lo cual, pues un poco la cuestión es que lo que decía antes, ¿no? De las migraciones, que hay un limbo, hay un vacío legal que todavía la comunidad internacional no ha solucionado. Hay cosas sucedáneas y aquí en el libro las cuento, no las voy a decir ahora, pero bueno, hay acuerdos, hay algunas resoluciones porque sí que se están haciendo cosas. No quiero dar la impresión de que no se hacen cosas, pero sí os quiero dar la impresión de que no se hace lo suficiente y que hay una desprotección total dentro del marco legal, ¿no? del migrante climático. Entonces, hay muchas, luego si queréis en el debate os lo cuento, ¿no? Pero hay muchas personas que están recurriendo ante este desamparo, porque claro, si uno no puede seguir viviendo en donde está viviendo porque se está inundando su casa, sus tierras, o por otras miles de razones que ya conocéis, ¿qué hace, no? Pues entonces lo que hace es, a la desesperada, lo que se están haciendo es, están demandando a sus estados, están recurriendo a los tribunales, a las cortes internacionales, dentro de Naciones Unidas, están acudiendo al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y demandando a sus países. Y os puedo decir que no hay muchas, pero ya hay sentencias que son a favor de personas, tanto individuales como de comunidades, que han demandado a sus países porque no les han protegido, o han demandado a terceros países porque han migrado allí y no les han acogido, sino que al contrario les han devuelto, les han deportado a sus países de origen. Hay un problema tremendo con las islas del Pacífico, hay una casuística tremenda, son islas que se están inundando, que se están desapareciendo por la elevación del nivel del mar, y normalmente hasta ahora los estados no están protegiendo a esas personas. Entonces hay muchas personas que están emigrando a otros países, ¿no? Y incluso bueno, pues a continentes, digamos, cercanos, ¿no? Me estoy acordando ahora del estado de Kiribati, que el estado de Kiribati son unos atolones en el Pacífico, y está, pues aquí está
Kiribati son unas islas y aquí está Australia y aquí está Nueva Zelanda. Entonces, unos van a Australia, otros van a Nueva Zelanda y dependiendo... Pero no, normalmente... bueno, hay un caso tremendo que es el caso de Teitiota y de su familia, de un señor que se fue a Nueva Zelanda con su familia porque sus tierras se inundaron por la elevación del nivel del mar. Esto es en la isla de Tarawa, que está en la República de Kiribati, ya os digo, un atolón en el medio del Pacífico. Se fue, emigró a Nueva Zelanda, estuvo 2 años en Nueva Zelanda, intentó hacer los papeles y que Nueva Zelanda le acogiera y le reconociera el asilo, pero finalmente no. Nueva Zelanda lo deportó, lo devolvió a Kiribati, a su isla. Y entonces, ante esta situación de indefensión total, lo que hizo este señor fue demandar a Nueva Zelanda ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, porque ese país no le estaba protegiendo y porque le había deportado. Y esta deportación significaba que su vida estaba peligrando. Y eso es un derecho fundamental. Entonces, el derecho a la vida y el derecho a la integridad. Entonces, os cuento esto porque últimamente hay muchas demandas en ese sentido y hay sentencias ya a favor, afortunadamente, de estas personas, ¿no?, que han demandado a estados, tanto a sus estados como a los estados de terceros países supuestamente de acogida, por no protegerles, ¿no? Y hay, como os digo, hay sentencias a favor de... el ejemplo de este Teitiota, esta persona sigue en su isla, en Kiribati, es decir, Nueva Zelanda no cedió, pero ya en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas se ha reconocido que el impacto climático puede ser, es que lo digo con estas palabras porque es así, no hay nada vinculante, puede ser reconocido como un agente perseguidor, porque los efectos extremos y los impactos están causando ya o pueden causar una violación del derecho a la vida y el derecho a la integridad. Entonces ese es un buen camino para seguir, pero no es vinculante de momento, ¿no? Luego, si queréis, abrimos debate, os cuento más casos o lo que sea. Bueno, luego hay un tercer capítulo que es la cuestión de la seguridad. Esto lo relaciono, ¿no? El cambio climático, bueno, es que cuento muchísimas cosas, ¿no? Pero por resumir un poco, está afectando a la seguridad internacional de muchísimas maneras, pero sobre todo lo que está afectando es en las zonas donde ya había algún conflicto, alguna guerra, alguna cuestión así. Pues claro, ¿ahora qué pasa? Que el calentamiento global está exacerbando todo eso. En zonas donde había conflictos y ahora, pues imaginaros, en la zona que he dicho antes del Sahel central, donde los agricultores luchaban y tenían conflicto con todas las comunidades pastoralistas porque todos quieren tener las tierras fértiles, pero es que las tierras fértiles cada vez son menos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya es una zona, el Sahel, complicada, que tiende a la desertización desde hace muchísimo tiempo, que ha tenido sequías tremendas en los años 70, en los años 80, pero que los impactos del cambio climático evidentemente están exacerbando y complicando más toda esa situación. Entonces los conflictos, hay una escalada, podemos decir, en ese tipo de conflictos. Entonces la gente pues lucha o la gente migra, se va de sus países, pero igual no tiene esa protección que os acabo de contar, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí están tomando cartas las organizaciones internacionales, por ejemplo la OTAN, hace años que ya se ha dado cuenta que ahí hay un problema, pero claro, es un poco lo de siempre, ¿no? Las organizaciones internacionales miran por ellas, ¿no? Entonces la OTAN está tomando partido y cartas en el asunto porque se ha dado cuenta que están peligrando sus infraestructuras críticas, sus misiones, es decir, que los efectos extremos del cambio climático están deteriorando, pues eso, los puertos, los aeropuertos, todo tipo de infraestructuras energéticas, sanitarias, las misiones propias de la OTAN. Entonces, claro, cuando os acordáis que hubo hace un año y pico una cumbre en Madrid y ahí sacaron un documento en el que decían que tendría que haber un compromiso y que la OTAN pues, un poco se ponía como líder, ¿no?, para liderar toda esta cuestión de paliar los efectos del calentamiento global. Pero lo que viene a decir realmente es que sus infraestructuras peligran y que su interés radica en eso, ¿no? Quiero decir, más en eso que
en solucionar el problema del calentamiento global. Es que todo va, yo lo veo clarísimo, ¿no? Todo va porque un poco cuando se hablan de las soluciones, parece, fijaros, la solución para la migración. Si es que para que no haya migración no hay que hacer un acuerdo internacional, o no hay que hacer pequeños acuerdos, o no hay que hacer... No, es el tema del calentamiento global. O sea, no hay que irse a cómo soluciono el tema de la migración. Fijaros, lo sabéis perfectamente, ¿no? Con todo, y lo cuento aquí en el tercer capítulo, en la cuestión de la seguridad, ¿no? ¿Qué están haciendo los países desarrollados? Es la cuestión de la securitización, ¿no? Fortalecer sus fronteras, porque están viendo a los migrantes como una amenaza para sus fronteras. Y entonces están reforzando, poniendo más presupuesto. Estados Unidos ha triplicado su presupuesto. La Unión Europea también ha duplicado su presupuesto. Ha puesto a Frontex, parece es un ejército, ¿no? Entonces, porque ven el cambio climático y a la migración climática como una amenaza. Se está politizando toda esta situación. Entonces, ¿qué es lo que no está pasando que debería pasar? Que se pongan medidas, que se mitigue de verdad, que se pongan medidas específicas para los países para mitigar, para reducir emisiones, porque es lo que nos está llevando al mal puerto, ¿no? En vez de poner medidas, digamos, paliativas, sucedáneas, como es, pues eso, reforzar una frontera, ¿no? Que es lo que están haciendo, y ya lo sabéis, los países desarrollados, ¿no? Para la cuestión de la migración. Entonces, bueno, de todo esto hablo en el capítulo de la seguridad, de qué está haciendo la Unión Europea, qué está haciendo la OTAN, otras instituciones, qué debate hay un poco internacional entre si se debe hacer esto, ¿no? Qué soluciones podrían tener. Luego hablo de dos casos que son para mí tremendos, divergentes, pero tremendos, que es el caso de Sahel, que ya os lo he comentado un poco, en la región del Sahel, con todo el problema de desertificación, etcétera. Y luego hablo también del caso del Ártico, ¿no? En el Ártico, fijaros, es una zona que es todo agua, que antes era hielo, ahora cada vez por el deshielo hay menos hielo y más agua, y donde ya se han dado cuenta tanto los países ribereños como la propia Alianza Atlántica, etcétera, de que eso lo pueden aprovechar, ¿no? para sus propios intereses, ¿no? Porque ¿qué ocurre en el Ártico? Que con el deshielo, primero, se abren canales de comercio por donde pueden navegar barcos, que pues eso se está poniendo en contacto el Océano Pacífico con el Atlántico, con lo cual rutas comerciales que pueden ahora pasar por el Ártico que antes no podían. Y nos evitamos pues dar la vuelta al globo terráqueo, nos evitamos el canal de Suez, el canal de Panamá, todo esto. Y dos, los recursos minerales, los recursos naturales que esconde el Ártico, ¿no? Tanto combustibles fósiles, petróleo como gas. Gas tiene muchísimo. Rusia es la que más tiene parte ahí en el Ártico. Pero hay otros minerales que son valiosísimos, como el litio, el cobalto, ¿no? Que ya no solo son los países del Ártico, sino otros países, por ejemplo China. China está como loca por conseguir los recursos del Ártico, porque China los utiliza para su industria eólica y para la industria de las baterías de los automóviles eléctricos, ¿no? Entonces China quiere, como sea, pues también ser partícipe de los recursos del Ártico, ¿no? Y así todo esto, ¿no? Entonces parece que toda la cuestión del cambio climático, pues eso, tanto las instituciones, las grandes alianzas, las grandes potencias lo quieren utilizar para sus propios intereses, pero se está dejando de lado el problema fundamental, que es solucionar el propio problema del calentamiento global, ¿no? Que es donde yo veo que se está haciendo o poniendo menos énfasis, ¿no? Bueno, y luego hay otros dos capítulos. El siguiente también muy interesante, que es toda la situación de los países menos desarrollados, los países menos resilientes, más vulnerables al cambio climático, cómo está afectando al tema de la mujer, cómo está afectando a los niños, cómo está afectando a las comunidades más vulnerables. Dentro de ese capítulo hablo de un estudio que he hecho yo en California, cuando me comentabas tú, que he estado allí varios años en estas estancias,
y he estudiado las comunidades más vulnerables del estado de California. ¿Por qué allí? Bueno, primero porque conseguía la beca para irme a la Universidad de Los Ángeles, por supuesto, pero luego además con la gran suerte de que California es un caldo de cultivo, ¿no?, en esto, ¿no? ¿Por qué? Porque California es el estado más rico de Estados Unidos, es la quinta región más rica a nivel mundial por nivel de renta per cápita y sin embargo tiene un nivel de pobreza brutal. Y tiene además unas comunidades marginales, unas comunidades que están siendo muy afectadas por los impactos del cambio climático. Entonces, bueno, eso también lo cuento aquí, lo he estudiado y bueno, pues he visto, pues eso, como decía ayer en Juanjo, ¿no?, las comunidades latinas, las comunidades de gente de color, las comunidades de los isleños del Pacífico, es decir, aquellos que son emigrantes de origen de distintos sitios, pues son los que conforman esas comunidades más vulnerables y las que tienen grandísimos problemas en California. Eso sí también hay que decirlo, el Estado está en los últimos años dando muchísimo dinero para construir centros de resiliencia y para acoger los problemas que puedan tener estas comunidades cuando son impactadas por el cambio climático. Cosa que en Europa no se hace. Europa va bastante más adelantada que California en este sentido, en cuanto a programas, en cuanto a planes de adaptación, en cuanto a proyectos en universidades, etcétera, etcétera, pero sin embargo, bueno, quizás porque no tiene tanta migración de este tipo, no lo sé por qué exactamente, pero no está invirtiendo ni muchísimo menos en este tipo de refugios. No son refugios, son centros de resiliencia, ¿no? Lo que hay en Europa son los refugios climáticos, ¿no?, que aquí en España tenemos en Barcelona, en Bilbao, otras ciudades están haciendo algunos refugios, en otros países, pero hay muy pocos, ¿no? Pero eso es para la zona estival, ¿no? En verano, cuando hay altas temperaturas, pues se habilitan centros públicos como refugio para, bueno, pues personas que a lo mejor no tienen aire acondicionado en casa o que no están en la orilla del mar o no pueden pagarse unas vacaciones, ¿no? Pero en California sí se está haciendo eso. Por eso mi interés de estudiarlo y de relevarlo aquí, ¿no?, en el libro. Y luego hay un último capítulo que es algo en lo que he trabajado en los últimos 3 años, que son las ciudades inteligentes y también las aldeas inteligentes, y cómo pueden servir ambos de medio de adaptación para el cambio climático. Primero, la importancia de las smart cities, de las ciudades inteligentes. El otro día leía un artículo, hace un par de días, que Madrid es considerada a nivel mundial la 20ª ciudad inteligente. Y sí, o sea, me cuadra, ¿no? Por lo que leí, sí, es una ciudad inteligente por muchísimas cuestiones, ¿no? Barcelona también podría ser, también está catalogada en puestos más bajos, pero también pues Valencia, Málaga. Hay unas cuantas en España, ¿no?, ciudades inteligentes. Y luego están las aldeas inteligentes, ¿no? Ya es como el no va más, ¿no? Es decir, esas zonas rurales que, al igual que las ciudades inteligentes, están intentando, pues eso, que atraer toda la cuestión de la conectividad, del coworking, o sea, del trabajo colectivo, de hacer para que sean pequeñas comunidades rurales que tengan las mismas ventajas que una ciudad inteligente y a la vez sirvan de método de adaptación, es decir, que la gente no se hacine en las grandes ciudades, no emigre a las grandes ciudades, sino habilitar zonas donde pueda trabajar la gente, emprendedores, las familias, etcétera, y puedan vivir en esas aldeas inteligentes, ¿no? En España hay algunos casos también que comento, no es demasiado, pero bueno, ya hay iniciativas relevantes, ¿no? Bueno, y esto es un poco, no lo quiero alargar más porque supongo que igual tenéis alguna cuestión, alguna pregunta, y es un poco pues el resumen del libro, que tiene, como os digo, muchísimos datos, mucha información. Es un libro pedagógico, como decía Alejandro, y es un libro que lo puede leer cualquiera. Y yo soy académica y la única cuestión, yo sí que lo catalogo como libro científico, pero porque soy académica y está todo referenciado, quiero decir que no invento nada, todos los datos que doy tienen una referencia y lo podéis buscar, ¿vale? Pero es un libro que el lenguaje está adaptado a quien sea, vamos. Entonces, si queréis realmente saber qué está pasando y a lo que nos enfrentamos, pues os recomiendo que lo leáis, simplemente, y muchísimas gracias.
Si queréis abrimos un turno de palabra y me vais levantando la mano y yo voy tomando nota. Vale. Te hacías la pregunta de por qué no se buscan soluciones, por qué no se dan soluciones. En esa reflexión que tú hacías, yo creo que también la solución es muy compleja, porque la causa del cambio climático fundamentalmente es el propio sistema, el sistema de producción y de consumo. Entonces, cuestionar el sistema de producción y de consumo les va a costar. Que se haga una cumbre del clima en Dubái, ya me parece para tomarte unas cañas, vamos. Entonces, yo lo que me plantearía es, el sistema no es el propio autor de este cambio climático, es decir, el desarrollo que tenemos, pues, que está basado única y exclusivamente en el consumo, el modelo de felicidad que está basado única y exclusivamente en el consumo, no es tal vez lo que hay que cuestionar y revisar. Totalmente, de acuerdo. Es decir, ¿por qué hemos llegado a que se produzca el efecto invernadero? ¿Por qué hemos llegado a esta situación de estas emisiones? Porque lo que tú dices, porque el modelo de productivo tradicional basado en la quema de combustibles fósiles y sobre todo, y dos, lo que tú dices también, el modelo de consumo consumista masivo por parte sobre todo de los países más desarrollados, ahí está el quid de la cuestión, por supuesto. Esto es a lo que nos ha llevado, ese modelo de producción y ese modelo de consumo tan brutal. Es que claro, eso es lo que, una de las cosas que cuento ahí es que hay que cambiar el modelo productivo. Es que con este modelo productivo no vamos a ningún lado, ¿no? Entonces hay que hacer cosas en pro de la sostenibilidad, en pro de la eficiencia energética, porque todos podemos hacer cositas a nivel individual, pero claro, quien realmente tiene la varita, ¿no? y la capacidad de hacerlo son primero las instituciones, los políticos, las grandes organizaciones, ¿no? Pero mientras los políticos, aquí ya me meto en líos, mientras los políticos respalden a las grandes empresas, etcétera, etcétera, que son las que bloquean cualquier tipo de negociación y las que quieren seguir usando ese modelo productivo consumista, pues no podemos encontrar solución. Yo me voy a meter con la pedagogía. Creo que está muy mal explicado el tema. No me refiero por esto tuyo ahora, que lo del cambio climático, el cambio climático ha existido siempre. La Tierra se ha cambiado de clima para arriba y para abajo y tal. Es decir, hay una cosa que es muy sencilla. No entiendo por qué no se explica esto en las escuelas, pero no solamente, como yo estudié en los años 60 con los hermanos Medina, a mí me contaron que iba a ocurrir esto, no con tanta rapidez como ha ocurrido, pero si yo cojo un plano en los ejes de coordenadas, pongo la temperatura desde el año 0 hasta ahora, la variación de las temperaturas, y pongo los hechos históricos, pues muchas cosas de historia se explicarían perfectamente. Es decir, si yo tengo unos años donde no puedo comer, me pego con el que está al lado. Muchas guerras han surgido así. Es decir, y explicar que a partir de... explicar ahora, pero explicarlo en todos los sitios, no solamente lo que están haciendo los meteorólogos, y muy bien, por cierto, en la televisión, sino explicarlos en las universidades y en las escuelas. Eso tiene que ir unido con la historia. El clima es algo histórico. Entonces, por ejemplo, ahora mismo hay que explicar que cuando llegó el mínimo de Mountain, que era cuando hubo la última glaciación, vamos, pequeña que hubo y tal, ¿no? Pero tan pequeña que, por ejemplo, en Londres, pues había los comercios estaban en el Támesis. Y a partir de ahí la temperatura empezó a subir. Eso lo hizo la Tierra solo. Llegó la revolución industrial y efectivamente, entonces cuando nosotros intervenimos y a partir de ahí el crecimiento va siendo cada vez más exponencial. Creo que vamos, estoy intentando hacer esta pregunta diciendo que vamos por mal camino si solamente informamos del final, si no informamos de todo lo que está ocurriendo a lo largo de la historia, cómo ha ocurrido y qué influencia hemos tenido nosotros en ello, ¿no? Y eso se debía de extender, pero se debía de extender, no ya digo alguien como yo que estudié meteorología, con los hermanos Medina, y me explicaron esto en los años 60. Esto se tiene que explicar en historia y en otros sitios más. Sí. Te agradezco un montón ese comentario. Si lees el libro, el primer capítulo va de eso. Dice el cambio climático, el gran desafío, el concepto, su origen, antecedentes, los impactos, las políticas, las evidencias. Es decir, parto de ahí. Es que claro,
parto de ahí. Yo en el libro parto de ahí, de contar el origen, los antecedentes, las evidencias. ¿Qué ha pasado? Hablo hasta de hace 14.000 años, del periodo Pleistoceno, ¿no? Cuando la Tierra se calentó tanto, ¿no? Pero luego se volvió a enfriar, etcétera, etcétera. Pero ¿qué ocurría? Que en aquellos periodos, porque claro, tú lo sabes muy bien como climatólogo, una cosa es la variabilidad climática y otra cosa es el cambio climático que estamos ya perpetuando los seres humanos, ¿no? Desde hace ya muchos años, ¿no? Entonces, y además esto está dicho por los climatólogos, es decir, antes también se calentaba la Tierra y en aquel periodo pleistoceno que fue entre los hace 14.000 y 10.000 años previos, se calentó, pero se calentó en un periodo de miles de años. Ahora, esa es la diferencia, que la Tierra no se calienta, no aumenta la temperatura en un periodo de miles de años, sino que aumenta en un siglo. Y en un siglo la temperatura ha aumentado 1,3 grados centígrados. Es lo que dice el IPCC. Con lo cual, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Que evidentemente siempre se ha estudiado el clima y siempre ha habido variabilidad climática y ha habido glaciaciones, ha habido épocas interglaciares, como ahora, y ha habido etapas de muchísimo calentamiento, pero nunca como ahora, nunca en un periodo, que es lo que dije al principio de mi explicación, nunca en un periodo tan estrecho de tiempo, nunca tan concentrado. Y es que ese es el problema, el ritmo de avance, porque antes dependíamos de la variabilidad natural del clima, ahora no, ahora dependemos de lo que nosotros sigamos haciendo de aquí al futuro. Es de lo que dependemos. Muy bien, Manuel. Buenas tardes, enhorabuena por la publicación del libro. Yo tengo un nieto de 5 años y Anda. Era Luis. Me cola aquí, de incógnito. Un placer. En 5 años, mi nieto ha visto el Filomena, que es la mayor nevada que yo había visto en mi vida también. Y tengo algún año más que 5. Ha visto el día más caluroso en Madrid y el verano más caluroso, el pasado, y el anterior. Ha visto la riada esta de polvo del desierto, que ya no solo va al levante español, al sureste, sino que llega a Madrid. Lo ha visto en Madrid. Y ha visto también el día de más lluvia también en Madrid. Es decir, y el otro día estaba yo ahí jugando al golf y con un señor que no conocía, salió el tema del cambio climático, un negacionista, que son tonterías, que no sé qué, no sé cuánto. Entonces quiero que me digas una frase o algo para quitarme a esta gente de en medio. ¿Una frase? Una frase, un argumento, porque ellos dicen, estos son tonterías, estos son inventos, es todo económico, esto da. Vale, y ya aprovecho que tengo el micrófono para decirte que hay que confiar un poco en las instituciones internacionales, sobre todo cuando China y Estados Unidos no están en ellas. El Tribunal Internacional Penal de La Haya, Estados Unidos no está, Estados Unidos no firma nada, y van por libre, van por su economía. El artículo 13 de la Declaración de los Derechos Humanos del año 48 va mucho más lejos. Dice, toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado en el que quiera. Puede elegir y quedarse a vivir allí. Artículo 13 de los derechos humanos. Pues ya me contarás. Si ahora sí. Trump dice que va a hacer la mayor deportación, si gana, de inmigrantes sin papeles. 14 millones hay en Estados Unidos sin papeles. Dice que vamos a ver la mayor deportación de la historia. Gracias. Gracias, Luis. Sí, el artículo, ahí lo cuento también en el libro, el artículo 13, no sé cuántos, de la Declaración de los Derechos Humanos dice que las personas tienen el derecho a elegir su residencia y a desplazarse libremente. ¿Cuál es el problema? Que la migración, y por supuesto la migración climática, no es un derecho humano. Es que lo que yo hablo aquí en el libro, que es lo importante, es que, os lo he dicho al principio, fijaros, el camino que tiene el migrante climático ahora mismo, que tenemos todos, porque todos podemos ser en un momento dado migrantes climáticos, eso no nos lo quitemos de la cabeza, el camino ahora mismo
más protector, sin ser vinculante, es el derecho internacional de los derechos humanos. Pero ni siquiera los derechos humanos contemplan la migración como un derecho humano. Entonces, claro, hay algún tipo de protección, que es lo que decía, cuando emigras a un tercer país, puedes, y los derechos humanos más o menos les dicen a los estados, deben proteger a estas personas, pero no les dicen, deben ofrecerles refugio o asilo de forma legal. Eso no. Y ese es el problema. Entonces, yo ahí planteo, claro, ¿qué tenemos que hacer? ¿Dejar esto todo en la legislación interna de cada país? Veo que te lo has leído, el libro. O que esto se tome realmente, este problema, que como dentro de un derecho humano, dentro del derecho internacional de los derechos humanos. Pues eso sería idóneo, porque en el momento que la migración climática o la migración fuera un derecho humano, ya tendríamos muchísimo más, pues un derecho humano igual que el derecho a la vida, que el derecho a la integridad, que el derecho a comer, que el derecho al agua, ya lo tendríamos recogido. No, claro, no. Claro. Y de hecho hay otra que menciono, que es la de la Declaración de los Migrantes y sus Familias, que ahí sí que hay una especie de resolución donde dice que los estados deben protegerlos, pero justamente los estados de acogida, ninguno ha ratificado esa declaración, con lo cual tampoco están obligados, no sé si me explico, a proteger a esas personas. Entonces, es que, claro, esto es muy complejo, ¿no? Es muy complejo a nivel jurídico. Yo no soy jurista y me ha costado, ni os cuento, entender bien todo este entramado, ¿no? Jurídico. Pero a día de hoy sí que os digo, no hay una protección para el migrante climático, hay un vacío legal. Y sí que hay muchas cosas, se están haciendo, lo que os he dicho de las sentencias, lo que os he dicho de últimamente se está demandando incluso a empresas también por greenwashing, ¿no? Pues, ¿qué hace Iberdrola o qué hace Endesa? Digo estas porque son las que conocemos aquí, pero os puedo mencionar otras. Pues greenwashing, o sea, dicen, bueno, nosotros hacemos un discurso en pro de la sostenibilidad, nos apuntamos a instituciones, a think tanks que parece que hacen algo por la sostenibilidad, pero por debajo estoy contaminando como la que más. Iberdrola, a mí me hizo gracia cuando empezó la cumbre esta de Dubái, la última, yo me metí en internet y dije patrocinadores de la COP28 y salía Iberdrola. Iberdrola no tuvo ningún problema hace año y pico, y lo cuento ahí, en desembalsar no sé cuántos embalses extremeños y de otros sitios, cuando estaba, ¿os acordáis?, el kilovatio hora tan alto, para vender el agua a precio del oro y quedarse con los beneficios. Esa es Iberdrola. Bueno, pues Iberdrola patrocina esta cumbre del clima, ¿no? Y esto así es lo que o sea, no hay ningún tipo de... En las cumbres yo no tengo ninguna confianza. No quiere decir que se hagan cosas. Yo creo que sirven para un poco dar a conocer, para que la gente conozca, pero bueno, también puede llegar una youtuber como Greta Thunberg o otro y movilizar, ¿no? Y dar a conocer también, ¿no? Entonces, realmente estoy de acuerdo contigo, Luis, que tu nieto ha visto ya efectos extremos ya en su corta vida, desde luego que sí. Y la pandemia, y la Filomena y todo esto, y la pandemia también lo ha visto. Y realmente, bueno, pues es lo que digo, ¿no? Que tenemos que empezar, yo lo digo claramente, o sea, tenemos que mitigar, y mitigar significa reducir emisiones, poner metas país por país y dejarnos de tonterías, ¿no? De reducciones de temperatura. Pero si es que en la cumbre esta última, la de Dubái, yo es que cuando lo leo digo, pero vamos a ver, lo último que han dicho es que para 2030, porque claro, ponen... Yo he estado siguiendo en las cumbres y claro, cada vez que pasa el tiempo, antes era para el año 2000, bueno, para el año 2015, para el año 2000, bueno, ahora ya para 2030 y la cumbre del año que viene será para 2035, ¿no? Entonces, para 2030 hay que reducir las emisiones en un 43% a los niveles o sea, con respecto a los niveles de 2019. Entonces, hay que reducir las emisiones para 2030 a los niveles que teníamos en 2019. ¿Cómo?
pero ¿por qué no dicen cómo? A ver, España, tanto, Inglaterra, tanto, Egipto, tanto. Ya está. Hay que bajar la basura. Hay que bajar la basura. Y ya está, ¿no? Entonces, y luego compromisos. Yo en esta última cumbre, o sea, me enfada un poco porque luego para los países más vulnerables que se decía que iban a haber unos fondos y tal para subsanar su vulnerabilidad y todo esto, y luego decían, bueno, unos han prometido que tal, otros han prometido. ¿Cómo que han prometido? Pero no estás haciendo una cumbre. Pon una cláusula de obligatoriedad. No digas que los países... Bueno, yo me comprometo a tal. Bueno, me comprometo. Ya sabemos lo que es decir eso, ¿no? No, obliga. Pero ¿quién obliga a Estados Unidos y a China? ¿Quién los obliga? Y a Rusia. ¿Los obliga Portugal? ¿Los obliga a... Vale. Creo que ahora Daniel y luego Manuel. Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias, Cristina. En este estupendo título, Impactos Sociales, yo me detendría que dentro de sociales estaría político, educativos, culturales, económicos, de tipo jurídico, o sea, una amplitud enorme. Pero aún así, el título cuando lo vi, y ayer tuve la primicia de escucharte en la cola porque estaba con Juanjo, allí te oí, yo creo que tienes un gran acierto. Primero, en la brevedad de algo que tenemos que leer todos. Segundo, en la calidad, lo he estado viendo un poco por encima. 120 títulos a nivel académico, que es referencias, de los cuales un 25% en castellano. Es que como no sé inglés, eso es un defecto mío, no del clima. Me pregunta. Yo me he acostumbrado ya en mis 70 y tantos años a medirme de forma antropocéntrica, es decir, ¿qué es lo que me ha pasado a mí? Yo de pequeño pasé frío, como todo aldeano, en este caso de Galicia. En Madrid ya no paso frío, en vivienda bien climatizada. Este es un problema, porque los que vivimos en urbe pensamos que todo se puede meter en casa y no vemos lo de fuera. Entonces, en este intento de mensaje, lo mismo que Luis, le pido una frase, una receta que me enerva, como él y a todos los negacionistas políticos que nos gobiernan, la influencia que tú has mencionado de la economía. Ecoembes es un timo. Yo la primera vez que he oído hablar de medio ambiente, hace 40 años, como docente, me interesé. Y en las escuelas, José Luis, te prometo que muchos docentes, y no hablo de ideología, nos hemos emperrado en transmitir esto. Otra cosa es que lo hayamos conseguido. Entonces, el problema es, el ejemplo de Luis, a mí me parece fenomenal, que una persona de 5 años haya pasado por casi la historia del universo. Eso es lo más ejemplarizante. El problema, y esto somos una aldea gala, los que estamos aquí, el problema es que no somos capaces de reventar la presión mediática, política, cultural. Entonces, desde el punto de vista educativo, por supuesto a nivel familiar lo hacemos con nuestros hijos, a efectos de no comprar demasiado, reciclar, etc. Pero ¿qué podemos hacer en este páramo madrileño que tenemos de que cualquier iniciativa social, solidaria, se ve reventada por quienes más hambre pasan? Soy así de burro. Pero lo que tenemos, pero por eso, como es lo que tenemos, creo que los que podemos tener otro tipo de visión tenemos que atacarlo de forma no individual, de forma lógicamente global. Entonces, por resumir, tú creo que aquí lo pones de forma bastante clara por lo que he podido ojear, pero en una frase, en un lema, ¿qué podemos hacer en esta situación tan difícil de superar? Porque nos supera por todos lados. Pues es una buena pregunta. Bueno. ¿Qué podemos hacer? Pues todo lo que he estado diciendo y más.
Ahí en el primer capítulo, entre otras cosas, lo digo, tú muy bien lo has dicho, empezar por la educación. Una de las cosas que, y empiezo por lo negativo, una de las cosas que no se están haciendo es educar en este sentido. Educar en el sentido de decir, vamos a ver, es que yo empiezo diciendo en el libro, es el primer o el problema más importante que está afrontando la humanidad. Vamos a educar en este sentido. Yo soy docente, yo soy docente desde hace media vida. Y yo siempre en la universidad lo digo, vamos a educar en este sentido. Yo dirijo un máster, que es el máster en la Unión Europea y el Mediterráneo, y ahí he metido una asignatura que es cambio climático, recursos naturales y cambio climático, que la damos entre 2 personas. Hay que educar, pero es que eso no vale, es una asignatura de un máster, pero hay que hacer lo que yo digo, y lo decimos muchos, no solo yo, por supuesto, una educación transversal. Es que esto deberían ser asignaturas ya no de ahora, sino desde hace muchísimos años, deberían ser asignaturas en todo tipo de instituciones educativas, desde los más pequeñitos hasta los más viejos, en todas. Y no se hace. ¿Y por qué no se hace? O sea, ¿cuál es el problema de que no haya una no sé, igual que se habla de la historia económica o igual que se habla de de otras cosas en los colegios, ¿por qué no se mete esto? Cuando es un problema que sabemos, que no lo digo yo, que lo dice el IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático. En el último informe dice, ya no hay marcha atrás, es que ni siquiera con emisiones netas cero tenemos la solución. Emisiones netas cero, que lo decíamos ayer en la radio, ¿no? Podemos emitir siempre que los sumideros naturales puedan absorber eso. Pues es que eso ya no es seguro, dice el IPCC. No es seguro. Porque lo que he dicho todo el rato, el ritmo de avance del calentamiento global supera todo eso. Es que ni siquiera ya eso es seguro, que eso la Unión Europea en la cumbre Biden, como yo la llamo, la cumbre que se hizo en plena pandemia, que fue sobre todo a nivel digital, sacó una ley climática y se comprometió a ser la líder en conseguir la neutralidad climática en Europa. Pero pues el IPCC ya dice, eso no es seguro ya, no es suficiente. Aquí están los datos, el último informe de marzo del 23. Es que ya tenemos que dejar de emitir. Tenemos que dejar este consumismo, tenemos que dejar este modelo productivo. Y yo aquí digo, ¿qué podemos hacer? Educar, que la gente sea consciente. Cuando la gente es consciente y conoce el problema es cuando puede actuar. Si no conocemos el problema, ¿cómo vamos a poder actuar? Digo yo. Porque yo puedo estar dando charlas y yo y otros compañeros y otros tal, y el IPCC y los científicos y el colega de climatólogo. Pero si no hay una concienciación a nivel institucional, ¿qué vamos a hacer? Y mucho menos la clase política, que lo que quiere es mirar por sus propios intereses. Ahora saco el tema del cambio climático cuando me conviene, pero ahora lo oculto cuando me deja de convenir. Entonces, yo lo que recomiendo es que a nivel individual hagamos todo lo que podamos, pero desde luego no es suficiente. No es suficiente reciclar, no es suficiente... Es importantísimo, ojo, es importantísimo, pero no es suficiente para acabar con el problema. Porque hay que mitigar y hay que acordar de forma vinculante, sea como sea, con acuerdos parciales, con acuerdos internacionales, pero tiene que haber una obligatoriedad, porque esto es así. No podemos estar en un modelo como el de ahora y tampoco podemos irnos a un modelo de crecimiento cero. Eso es una locura. Como economista, no, es imposible, porque es que tenemos que crecer, tenemos que generar riqueza con una forma, digamos, concienzuda de hacerlo, es decir, siendo eficientes a nivel energético, haciendo las cosas con cabeza, utilizando la eficiencia energética. Estamos en la era digital, estamos en la era de la tecnología, del desarrollo tecnológico como nunca, de la conectividad, de que tenemos sensores en todos lados, que podemos predecir. Utilicemos eso para hacer las cosas de forma eficiente. Si se puede hacer, cambiar el modelo productivo, ya se está cambiando, estamos en transición a ello. Ya se está cambiando, ya estamos utilizando renovables, sigamos en ese aspecto, sigamos investigando en eso, sigamos adoptando esas energías y quitémonos el modelo productivo
clásico de quema de combustibles fósiles. ¿Es sencillo? ¿Es sencillo? No, porque hay unas empresas que bloquean todo tipo de negociación. Y bloquean las negociaciones a nivel internacional y bloquean las negociaciones políticas a todos los niveles, porque los políticos no se atreven a decirle a Iberdrola o a Endesa o a British Petroleum o a otras tantas muchas que no se puede seguir emitiendo de esa forma. ¿Por qué? Porque tienen poder económico. Entonces yo creo que la base, fíjate, lo digo así de repente, pero la base es educativa, está en la educación, y cuando realmente la gente sea consciente de esto, podremos hacer más cosas. Por algún motivo se oculta, no se transmite bien, ¿no? Entonces yo con esto lo que estoy es encantada, porque yo no gano ni un céntimo, pero lo que estoy es encantada de haber sacado el libro para poder decirle a la comunidad en general que tenemos que hacer cosas y concienciar un poco en lo que esté en mi mano, desde luego, que es poco, porque los que pueden hacerlo pues, quizás no lo hacen, ¿no? Vale, Manuel. Sí, bueno, pues yo creo que aquí estamos en un sitio que es una burbuja de esperanza. Ay, sí. Entonces, por favor, Lo sé. no seamos tan negativos. Hay motivos, claro que hay motivos, pero también hay esperanza. Yo recuerdo, aquí han hablado de un niño de 5 años que ha conocido muchos cambios. Yo voy camino de los 79 y la verdad es que el frío que tengo metido aquí no lo olvido. De tal manera que hoy tengo en mi casa comodidad y a mi mujer le digo, no me quites la alfombra cuando me levante de la cama, porque solamente esa sensación me retrae toda la memoria pasada y todo el sufrimiento del frío, del agua y de la humedad. Bueno, esto es una anécdota. Pero la esperanza es que con 79 años hemos pasado de consumir carbón, leña, a tener la energía aerotérmica en mi casa. Y esto es una burbuja, pero es una realidad. Hemos crecido en este barrio en la fotovoltaica y ahora estamos creciendo en la aerotérmica. ¿Hace 10 años pensábamos en eso? Ni de coña. Lo cual ha habido una transformación y ha habido una concienciación. Evidentemente hay también un nivel económico que está permitiendo ese cambio. ¿Cuál es el problema? Ya lo habéis nombrado aquí, todo el tema de los poderes económicos, de las grandes cuidadoras zorras que les ponen a cuidar las gallinas, como ha sido el COP28, ¿verdad? O sea, no se puede llevar el COP28 a un país productor de petróleo con los intereses que le ha permitido bloquear muchas cosas. Ese es el gran problema. ¿Cómo? Pues ya lo estáis diciendo todo. Educación. Pero sobre todo también voto político. Hay que cambiar a los negacionistas. Y ese es un problema de educación, pero también de transmisión directa. No podemos estar sosteniendo a unos partidos que bloquean cualquier iniciativa de tipo energético o que incluso transportan el dinero energético a otros fines para los cuales no se financia lo que se tiene que financiar. Bueno, pues esto es un toque que hay un poco para sentar la realidad, política y educación, y eso nos toca a los ciudadanos modificarlo. ¿Hay alguna esperanza por ahí? Yo sé que hay entidades que están emitiendo documentos a nivel mundial donde se habla del cambio del cambio climático y de la responsabilidad que tenemos como tal. Yo no sé si tú habrás recogido algo en ese tema sobre, por ejemplo, las encíclicas y las cartas del Papa Francisco, que se han escrito hace años y que se siguen escribiendo cartas sobre el tema. Es un dato, pero hay más entidades que emiten informes y emiten datos. Y sobre todo lo que piden es responsabilidad, evidentemente, en el consumo. Yo cada vez que voy al depósito amarillo a dejar los plásticos, estoy alucinado. Cada vez voy con bolsas más grandes llenas de plástico. ¿Qué pasa con eso? Hay que transformarlo. De niño íbamos a por un octavo de aceite en una botella de vidrio y que no se te cayera. O íbamos a la tienda y comprábamos medio kilo de lentejas o tal. Y nos daban una bolsita de papel. En eso tenemos que luchar también. Me imagino que tú lo recogerás en tu libro, ¿verdad? Todo esto. Pero como libro educacional, a ver ahora cuando me lo lleve a casa y lo lea, pero ya con todo lo que me has dicho, aunque he tenido cabezadas de sueño, tengo que reconocerlo. Tienes una voz muy melodiosa.
Entonces, Bueno. espero disfrutar con el libro en este sentido, ¿verdad? Muchas gracias. Vale. ¿Cuál es tu nombre? Manuel. Manuel. Ya te he fichado, Manuel. Sí, Aurora. No, Manuel, que ya te he fichado. Que Por dejamos que supuesto. intervenga Aurora y No, respondes. bueno, quería contestarlo. Vale. Contesto luego, general. Oye, no, yo lo que quería decir es que estás hablando del sistema productivo y del consumo y tal. A mí me parece que la cosa es más global. O sea, es que estamos en un sistema económico depredador. Es depredador fundamentalmente. Y además esto venimos arrastrándolo desde el Milton Friedman. Y ya sabes que para lo que dijo Keynes, a largo plazo, todos calvos. Todos calvos. Muertos. Y lo tuvo muy claro. Y yo creo que el sistema en el que nos estamos moviendo es ese. Beneficios para hoy y ya veremos qué pasa mañana. Pero claro, tenemos la COP. ¿Cuántos jets privados fueron a la conferencia? ¿Cuántos? Y no decimos nada. ¿Qué pasa con el mercado del CO2? Donde hay un mercado que se intercambia, se compra, se vende CO2. Ese es otro problema, no se cuestiona. Y luego, por otro lado, quiero romper una lanza a favor de los políticos. Los políticos son lo que son, pero son los que hemos elegido nosotros. En las democracias los elegimos nosotros y, por tanto, son esos los que se puede combatir con educación, es verdad. Pero es que tenemos empresas que valen más que los estados. Y a esas empresas, ¿quién les tose? ¿Qué van a decir un político ante un señor que está... Bueno, tenemos un ejemplo, el ejemplo de esos fondos de inversión que compraron, que se metieron en no sé qué empresa, Exxon me parece que era, y que les dijeron a los ejecutivos, no, los proyectos contra el cambio climático se aceleran en esta empresa. Y los demandaron. O sea, los ejecutivos demandaron a los propietarios y han ganado. O sea, que quiero decir que estamos en un sistema que hay que hablar de él y hay que, en fin, hay que ser más beligerantes con este sistema. Vale, déjame contestar un segundito a los dos, a Aurora y a Manuel. Bueno, empiezo por ti, Aurora. Se habla de todo esto, de este sistema capitalismo duro, de esa labor, digamos, de beneficio, maximizar el beneficio al máximo. Es que yo soy muy crítica. Es un libro referenciados, pero es un libro crítico y personal, y yo soy muy crítica. Y todo eso se critica aquí. Esas empresas, lo que hacen, todo lo que he dicho, si habéis vislumbrado que tengo un poco que soy crítica, aquí lo plasmo y digo con nombres y apellidos quiénes son las empresas y quiénes son los lobbies de la electricidad que están impidiendo que en Europa se haga un mercado libre de la electricidad y todo esto. Claro que se habla. Y ese capitalismo depredador, y hablo del capitalismo verde también, de cómo las empresas se camuflan en ese tipo de capitalismo verde para conseguir subvenciones. Hablo de todo eso. Porque todo ese entramado político y todo ese entramado empresarial van de la mano. Y es el que bloquea. Por supuesto. Luego podríamos hacer muchísimas más cosas. Y yo soy optimista, Manuel. Yo no soy una persona en absoluto, ni quiero dar una visión, espero no haberla dado, de ser negativa. Soy realista. Yo digo lo que dice el IPCC y digo a dónde vamos con esto. Pero si hacemos cosas y si mitigamos y hacemos los deberes, todo esto se puede ralentizar. Yo no digo que podamos acabar, porque esto tiene su marcha y iremos. El planeta se está calentando, no hay dos, o sea, es uno más uno, dos. Pero podemos ralentizar el proceso, sí. Mitiguemos, adoptemos ese tipo de acuerdos y mitiguemos. Y claro que podemos. Ralentizar, por supuesto. Y eso para las generaciones venideras, pues les va a venir muy bien y les vamos a hacer un favor. ¿Acabar con el cambio climático? Habría que acabar con las concentraciones, es que yo no soy negativa, habría que acabar con las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero. Están ya mirando cosas de ingeniería a ver cómo hacen, porque el proceso sigue, hay un efecto invernadero. Es que la radiación que entra solar choca con la superficie terrestre y el equilibrio energético, que tendría que ser que saliera la misma radiación infrarroja, se quiebra porque hay unas
concentraciones de gases que hacen de efecto tapón o techo, entonces vuelve la radiación hacia la Tierra. ¿Cómo hacemos? Tenemos que acabar con esas concentraciones. ¿Pero cómo acabamos con esas concentraciones? A día de hoy el ser humano no sabe. Pero entonces lo que podemos hacer es no emitamos más, no alimentemos más las concentraciones. Yo es lo único que digo. Pero soy realista y que el proceso es imparable, lo es. A escala humana, lo es. Es imparable. Pero no lo digo yo, lo dicen los científicos. Ahora, ralenticemos el proceso. Ahí sí, por supuesto. Entonces, claro que tenemos manga ancha, Manuel. ¿Quién iba ahora? Roti. Yo era una pregunta porque, entiendo la salida de la pedagogía y creo que es la más común y como casi es un discurso que ya está muy saturado. O sea, siempre decimos el cambio climático se resuelve concienciando a la población. Yo, desde que tengo 15 años, o sea que hace 7, o sea que tampoco... Vamos, quiero decir, en el sistema educativo en el que yo he estado constantemente se me ha enseñado qué es el cambio climático. Y se me ha enseñado con dibujitos, con pedagogía, etcétera, etcétera. Y lo sabe, y todos mis compañeros lo saben. Y en mi misma clase, por ejemplo, el chaval que puede ser el de más de Vox incluso del PP, bueno, el de Vox es otro tema, pero a lo mejor alguno del PP que ni te niega el cambio climático ni se atreve, ¿no? O sea, puede decirte que esa no es la solución y nunca plantear soluciones, ¿no? Entonces, esto lo digo porque creo que siempre se hace ese discurso de la pedagogía y creo que a lo mejor también hay que empezar a pensar en cuáles son las otras soluciones, ¿no? Esa es como mi primera pregunta de qué otras soluciones podemos generar nosotros que no pasen por la educación o al menos que no se espere una magnificencia de ella, ¿no? Y luego, y todo esto lo traigo al hilo de cuando empezamos estas conferencias que organizado Alex. Al final, una de las cosas que se nos dijo en la anterior presentación del libro es que la verdad no siempre es revolucionaria. Al final, decirle a la gente que ya llega el lobo hace que muchas veces no reaccionen, o al menos o incluso que se paralicen por el miedo, sí, o etcétera, etcétera. Entonces, mi pregunta es, ante esta situación donde la verdad no es revolucionaria y no genera el cambio suficiente y en donde la pedagogía lleva haciéndose pedagogía tantísimos años, pero mi futuro se ve cada vez más caliente, vamos a decirlo así, ¿qué hacer sin pasar por, digamos, volver a la pedagogía y a lo ya utilizado? No sé si... Vale. Pues agradezco muchísimo y además en un chaval joven me encanta. Es que no es solo la pedagogía, yo hablo de educación porque eso es la base y eso es básico. Pero ¿qué se puede hacer? Tú eres joven, dímelo tú. Dímelo tú. Claro, yo se lo digo a mis alumnos. Digo, ¿qué hacéis aquí? ¿Qué hacéis quietos aquí en clase? Muy bien, que estáis escuchando lo que yo os cuento de economía. Y cuando salís, ¿qué hacéis? ¿Por qué no hacéis cosas vosotros que sois jóvenes y que tenéis un poco pues la clave de todo esto, ¿no? Podéis movilizaros, mira, cuando lo he dicho antes, ¿no? Cuando vino Greta Thunberg, yo estaba en todas las manifestaciones habidas y por haber, y luego eso se paró. En la Complutense hicimos una especie de organización, una plataforma que se llama Complutenses por el Clima. Estábamos no sé si la conoces, estábamos súper activos. ¿Eres de la Complu? Sí. Bueno, igual me conoces. Sí. Ah, vale. Igual eres mi alumno. No. Ah, vale. Bueno, pues si conoces la plataforma de Complutenses por el Clima, ahí estamos todos activísimos, haciendo reuniones, manifestaciones, charlas aquí, charlas allá, y de repente, nada. Yo puse aquí la charla de hoy. Yo no sé si hay alguien aquí hoy de Complus por el Clima, una persona que me dijo que iba a venir. No ha venido nadie. ¿Por qué? Porque esto está parado en el fondo. Entonces, tú que me dices esto, podéis hacer muchísimas cosas la gente joven, y no solo meteros en una asociación, que también hay miles de asociaciones pro clima y que están haciendo mucho activismo, pero fomentar esto. Si es que es la juventud, si es que nosotros ya, pero sois la gente joven los que tenéis que mover todo esto.
O sea, que yo diga que la base es la educación, lo es, pero que yo no puedo moverlo, los hilos, yo puedo mover con esto que estoy haciendo aquí hoy en día o escribiendo un libro, pero vosotros sí que podéis salir a la calle y reivindicar y decir, mira que cuando ha habido cosas, se han hecho cosas. Cuando se han tenido que poner en la Puerta del Sol a dormir, se han puesto y no lo han dudado. Quiero decir, vosotros tenéis, yo creo que la llave de todo esto, ¿no? Y cosas que podemos hacer todos, por supuesto, desde nuestras familias, hogares, de ser sostenibles o ecológicos o como lo queramos llamar, hasta pues llamar la atención de las instituciones públicas para que nos oigan y para que tal. Pero tampoco podemos poner la metralleta a nadie, obviamente, porque el sistema es el sistema en el que estamos, ¿no? Y ya nos cuesta a los académicos y a los que luchamos por estas cosas, ya nos cuesta entrar. Imagínate. Pero plantéatelo si realmente te interesa. Me parece estupendo y me has dado una alegría de que hayas recibido esta educación climática desde pequeño. Mis hijos no la han recibido. ¿Y qué edad tienes? Yo 23. Pues yo tengo una hija de 23. Y no ha recibido esa educación. Y un hijo de 19. Entonces, a lo mejor has estado en una institución que ha sido más proclive a eso y me parece fenomenal, pero todavía no está suficientemente extendido. Vas tú ahora, que ya has hablado, y luego va... ¿Cómo te llamas? Rodrigo, lo que dices de la verdad. La verdad, ¿cómo has dicho la frase? Repítemela. Que la verdad no es siempre revolucionaria. Claro, la verdad no es siempre revolucionaria, es verdad. Yo siempre parto, y eso lo he hecho siempre con mis hijos, siempre hay que decir la verdad. La puedes matizar, la puedes hacerla un poquito más suave, pero siempre hay que decir la verdad, no puedes mantener a la gente en un limbo y engañada, ¿no? Y sí que es cierto que a veces la verdad hace daño en el sentido contrario, es decir, a mí me ha pasado de gente, y lo veo en las redes sociales, que seguro que las manejas. Yo he visto, y lo sé, porque además ha habido en publicaciones en periódicos, de que ya estamos a un nivel ya de derrotismo puro y duro. Ya la gente dice, tienes razón, dice, bueno, como no puedo hacer nada, ¿para qué voy a hacer? Eso es el derrotismo. Es que hemos pasado del negacionismo al derrotismo, todo de una. Yo el otro día fui hace unos meses al médico, y así un poco pegando hebra y tal, me preguntaba, y un médico, un profesional como yo, me decía, ¿para qué voy a hacer algo? Si ya no tenemos nada que hacer. Dije, hombre, no. ¿Cómo que no tenemos nada que hacer? Pues si todos tenemos esa forma de ver las cosas, claro que podemos hacer y ralentizar todo esto y vivir mejor y ofrecer una mejor calidad de vida a nuestros hijos, nietos y generaciones futuras. Por supuesto, ahí tenemos que estar. Pero la verdad hay que decirla, ¿eh? La podemos suavizar, pero hay que decirla. ¿Y por qué hay que suavizarla? La podemos suavizar, yo la estoy suavizando. Sí, ¿no? Pero... Hoy. Yo hoy la estoy suavizando. Es que suavizamos tanto que no sirve para... Claro, Manuel, pero luego surgen personas como tú que me dicen, eres negativa, ¿no? Yo... No, bueno, que tenemos que ser más positivos y que aquí es verdad. Pero yo he expresado la verdad tal y como es. Realista. Bueno, yo voy a poner algo en contra, y es que esto del cambio climático es un problema que no ha habido hasta ahora nunca en la historia de la humanidad. Y es que nos tenemos que poner de acuerdo todos. Es decir, no vale con que un país haga algo y el otro no lo haga. Es decir, tenemos que hacerlo todos. Y la historia nos lo está demostrando todos los minutos que vemos la televisión, que ponernos de acuerdo es prácticamente imposible. En otras palabras, lo digo en plan de broma, siempre creo que la única solución a la que está abocada esta humanidad tan curiosa es a una guerra mundial, con lo cual se reduce a la mitad la población y en ese caso ya hay menos y claro. No sabemos hacer otra cosa, pero ahora mismo... Esto sí que es fatalismo. Fatalismo. Las noticias de todos los días, los organismos internacionales son capaces de ver a niños muriendo, al otro no sé qué, y no pasa nada. Y seguimos, y seguimos, y seguimos, y seguimos. Y vamos a seguir así. Vale, tú y... No, este señor y luego Alfonso. Perdona, es que no sé. Ah, mira, esta es de... Sí. ¿Más alto? ¿Ahora? Sí.
tres cosas. Como economista, ¿cómo lo ves el decrecimiento? Una cosa pequeña. Otra cosa es que has dicho que te han enseñado sobre el cambio climático, pero como sepa, solo se introdujo en el currículo en secundaria hace un año. También hay que entender que no solo se aprende en clases. Yo tengo un móvil en el que cada 2x3 tengo una historia en la que Ya, pero si no se mete en el currículo, es cosas que salen en redes, bulos que salen en redes, estás exagerando. Hasta que se mete como la verdad en el currículo, la gente no se da cuenta. Y mi hijo lo estudió, era como el primer año en el secundaria que lo tenía en el currículo, pero aún así era, el ciclo de carbono, ¿sabes? Todo como sin sentido, no, nos vamos al carajo. Diles esto a los niños y a ver si se moviliza la gente. Pero, el ciclo de carbono es como el ciclo de agua, es como, a ver, es como locura. Y otra cosa era que usted ha dicho que, hay que votar, pero mira, tenemos un presidente que ha declarado un estado de emergencia climática y ahora está ampliando Barajas para ser el aeropuerto más grande de Europa porque tenemos que tener crecimiento. Y qué maravilloso, maravilla es tener el aeropuerto más grande de Europa. Entonces, ¿a quién votamos? No sé. Y yo no veo, hasta las muy izquierdas, no veo que están hablando de la crisis climática. No lo veo. Hasta Podemos, no sé. Soy inglesa, soy loca, no sé. No lo veo. Bueno. Hay un detalle que hay que saber. Que la educación, lo que le enseña, que lo que contamina, lo que no contamina, eso no sirve de nada. Porque lo que hay que luchar es contra la manipulación informativa que tiene luego sobre eso. Aquí se habla de cambio climático cuando quiere la televisión, cuando quiere el país, cuando quieren los periódicos. Y cuando no, silencio. A ver, ya que todos son mayorcitos, ¿os acordáis de Idi Amin Dada, el presidente de Uganda? Dime cuánto tiempo estáis sin oír una noticia de Uganda. No, pero yo me acuerdo que estaba en los telediarios porque se comía 100 naranjas al día, era un payaso y tal, y le interesaba a las agencias y que se habló de Uganda. Sí, bueno. Pero eso... Entonces, quiero decir que aquí tiene razón Chomsky en su texto El rebaño desconcertado, que dice que sí, que los dirigentes van a tener en tu casa viendo partidos, películas violentas o telenovelas. Y de vez en cuando te sacarán a una manifestación a que correr lemas con los que te quedas a gusto. El tema es que para luchar contra la manipulación hay que tener educación. Pero la educación sola así, en las aulas no sirve de nada. No. ¿De qué se habla en el país? De lo que quieren los medios de comunicación. Sí, bueno, que sí. Al final, Luis... Mira, me estoy acordando. Sí, ir siendo breves, ¿vale? En las intervenciones, por favor. Este hombre de verde y Alfonso. Hola. Estoy de acuerdo contigo en lo que decías, que el problema es serio y tal. Y es más, añadiría que no solamente es serio, sino que es urgente. O sea, con los datos científicos que das, de que en uno lo que ha supuesto aumentar la temperatura 1,5 grados y ha sido en tan poco tiempo, no tenemos aquí otros 2 siglos como para estar discutiendo qué es lo que vamos a hacer. O sea, que casi habría que ponerse a hacer sabiendo que desde luego lo que estamos haciendo no vale. O sea, porque todo esto que viene así es por el sistema que hemos tenido. Hemos empezado con el barco a vapor, luego con los combustibles fósiles. Ahora nos podemos creer que controlar la energía y tratando de controlar eso, pues vamos a seguir, pues no sé, a lo mejor otro siglo más, pero en fin,
creo que estamos hablando aquí de que hay que llevarlo a la educación, estoy de acuerdo, pero también tendríamos luego que pararnos en cómo llevamos la educación, que no es tampoco fácil. Entonces, yo creo que como no tenemos mucho tiempo para seguir así, habría que empezar a decir que quizás no vamos a cambiar el sistema, porque no tenemos otro, pero lo que sí es cierto es que no podemos seguir con el sistema, que funcionando como estamos funcionando son huidas hacia adelante y cada vez estamos metiéndonos en un callejón mucho peor. O sea, que el día que llegue será todo ya mucho más irreversible. O sea, que yo creo que nos tendríamos que quizá atrever a decir que una economía de crecimiento no viene bien. O sea, esto no significa ni retroceder a las cabañas ni nada, sino significaría un poquito más una economía donde la relación esté con la naturaleza. Y ahí habría que cambiar incluso nuestra relación con las empresas. Mientras las empresas estén para aprovecharse de todo, o sea, de los individuos, del planeta y de lo que caiga, pues esto no puede cambiar. Y estamos diciendo que las empresas tienen el poder, efectivamente, y no tenemos la forma de cambiarlo, sí, la tendremos que buscar. En esto que decimos de volver a la naturaleza, habrá que buscar otras formas también de organizarnos y participar conjuntamente. Aquí en España vivimos que nos podíamos organizar en poderes locales y por barrios, y que eso era una forma, incluso con esto de la energía, de hacerlo por barrios y demás, no por barrios individuales, sino por distritos, en fin, lo que es una organización donde participan los ciudadanos, que es la única forma de que efectivamente no lo hagan las empresas. Entonces, todo esto no lo vamos a resolver ahora, pero que quizá haya que empezar a pensar que hay otras ideas y pensar en otras cosas. O sea, hay, como quien lo dice, que esto se llama, pues esto lo cambia todo, y ahora es el clima contra el capital. Mira, te pongo un ejemplo con esto Alfonso. que estás diciendo, tenéis todos toda la razón, si es que estamos hablando de esto, de lo mismo. Pero fíjate, nosotros en la Facultad de Políticas quisimos poner un tejado solar con ECO, que vosotros habéis utilizado a ECO, además soy amiga de su director, que es compañero mío en el departamento. Pues nosotros con ECO llevamos ahí a Mario, etcétera, y quisimos poner un techo solar para todo el edificio de políticas. Pues el rectorado dijo que no, que seguíamos con Endesa. Con eso te digo todo, ¿eh? Sí, sí, pero es que habrá que... Y teníamos al director de ECO en De mi profesor. departamento. Pues nada. Si no cambiamos nosotros, el rectorado... Ya. Y por contestarle a ella, yo no creo en el decrecimiento. Yo creo que hay soluciones, otro tipo de soluciones. No se trata de decrecer ni de... Se trata de ser más sostenible, de convivir, por supuesto, con todas las nuevas opciones más ecológicas y todo, por supuesto, en todos los sectores. Pero no veo el decrecimiento. Es que hay opciones hoy en día. Cuando he hablado de la eficiencia energética, o sea, con la sociedad que tenemos hoy en día y con las tecnologías que tenemos, podemos dejar de contaminar muchísimo. No necesitamos de crecer, podemos crecer de forma más sostenible. Y yo es por lo que abogo ahí. Es un poco lo que decía Herman Daly, ¿no? De ese estado estacionario, que un estado estacionario no es no crecer, sino crecer acorde con los recursos. Y con la tecnología que tenemos podemos ir creciendo acorde con los recursos, sin necesidad de crecer o incurrir en, como decíais aquí, hemos pasado frío, ¿qué narices? No se trata de volver a pasar frío, se trata de ser un poquito más concienzudos y eficientes. Bueno, esa es mi opinión. Alfonso. Perdón. Mantenerse. Porque crecer, ¿para ir a dónde? ¿Para ir a dónde? Si es que mientras exista el capitalismo puro y duro, eso es imposible. Eso es imposible, pero yo soy lo que yo pienso, pero mientras, como decís ahí, ¿no? Si es que lo digo yo también aquí, mientras exista el capitalismo puro y duro de el beneficio a costa de todo, eso es imposible. El sistema no va a cambiar, o va a cambiar, no sé. Alfonso. Sí, un par de cositas quería hacer. Bueno, no voy a entablar diálogo después de mi intervención,
se le ha invitado a la gente joven, les he hecho un reto que qué hacen a Roti, y desde allí también se les ha apuntado. Y yo creo que un poco, quizá la culpa la tenemos los viejos, que ponemos un tapón y que servimos de obstáculo y no les dejamos que avancen. Mira, aquí, años A, en la Junta Directiva de Acrola, se hablaba que tenía que haber un sector joven. Y los sectores jóvenes, si son teleguiados o guiados, no van a hacer ningún caso. Hay que dejarles las llaves de la puerta, que vengan, se reúnan y hagan. Y nosotros hemos tenido, afortunadamente, una experiencia en ese sentido, donde se han reunido, han hecho, y las pruebas están ahí. No las voy a explicar porque todos las conocemos y quien quiera que se las explique, se las explico después. Y yo tengo mucha fe en la gente joven y en los niños. Yo recibo casi a diario una lección de mi nieta. Como me vea con el grifo abierto más de un segundo, capón que me cae el canto, ¿sabes? Y como vea que tiro alguna cosa donde no debo, pues también me corrige. O sea, hubo un tiempo en el que nosotros, los mayores, decíamos a los hijos que tenían que ir a votar. Y llegó otro tiempo, afortunadamente, en el que los hijos nos dijeron, como te quedes en casa el día de las votaciones, a mí no me hables, ¿eh? O sea, que confiemos un poco más en la juventud, que seguramente dejemos el deshacer. Y te voy a decir una cosa, Cristina, si en lugar de ser vosotros quienes pedisteis lo de las placas en la universidad, se les mete en las narices a los alumnos que se pongan placas, seguro que se ponen placas. Pero vamos, seguro, ¿eh? Roti, ahí tienes un reto. Espera. No, pues que se movilicen. Espera. ¿Has acabado ya? Vale. ¿Ha habido algún momento que yo haya dicho que no confío en la juventud? Claro, lo que digo es que hagáis, claro, exactamente, pero que tenéis que hacer más, pero claro que confío. Alfonso, yo trabajo con gente universitaria, con gente muy joven, y confío plenamente porque es que todos los días me están demostrando que puedo confiar en ellos. En esto y en otras muchísimas cosas, no te puedes ni imaginar. O sea, para mí tengo un trabajo, o sea, me siento privilegiada porque tengo un trabajo que me da la oportunidad de convivir con gente joven, de hablar con gente joven, de conocer sus problemas, de conocer sus inquietudes y de, si está en mi mano, poderles echar una mano, pero te digo que la mayor parte de las veces hasta ellos me echan manos a mí porque aprendo muchísimo. En ningún momento, con el trabajo que yo tengo y siendo docente, puedo decir que no confíe en la gente joven. Lo que le estoy diciendo a Rodrigo es que hagan cosas. Lo que no me has entendido, lo que le he dicho es que estoy intentando motivarle para que hagan cosas, que cojan las riendas, que salgan a la calle, que se reúnan, que hagan cosas. Eso es lo que he dicho. No me entiendas de otra forma porque es así. Y vamos, y no sé qué otra cosa has dicho. Ahora se me ha ido a la cabeza. Pero eso fundamentalmente, sí. Vale, intervienes tú y cierro yo y se acaba, ¿vale? Por la hora. Luego sabéis que tenemos un Pisco Labis aquí al lado, en la otra sala de multiusos, y bueno, y luego os digo un par de citas próximas del próximo libro y la próxima charla sobre la crisis climática, ¿vale? Interviene, por favor. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo quiero dar las gracias a los aquí presentes porque gracias a la iniciativa de la Rosa Energética tengo placas solares en casa y además estoy súper contento. Bueno, pero vamos, que no nos han puesto fácil a los que nos hemos apuntado al carro y tenemos instalada eco en casa. Así que muchas gracias, que aquí se hacen cosas. Y luego, yo soy profe de secundaria, entonces, por ejemplo, antes había mucha historia de movilízate, no sé qué, y te dan una bandera y la pones en el instituto y tal. Ahora lo que hacemos es tener huertos, ¿no? Y, por ejemplo, ahora se está haciendo bastante plantación de árboles aquí y tal. Yo creo que hay un punto, además con tanta tecnología y tanto mareo que hay en las redes, hay un punto que la semilla que hay que plantar ahora tiene que ser un poco, o sea, te tiene que tocar un poco el corazón, o sea, tienes que sentir la tierra, porque está muy lejos la tierra, con tanta tecnología. Entonces hay un punto ahí que todo el tema de cómo iniciar este nuevo ciclo revolucionario, como lo quieras llamar, ¿no? O de más integración con la tierra,
hay un punto ahí que está cambiando la pedagogía. Se trata de tener como un toque para que te llegue la tierra, ¿no? No pasando frío, gracias a Dios, o lo que uno quiera, pero te tiene que llegar eso, porque si no, no vas a estar mareado con este asunto, ¿no? Te tiene que llegar, o sea, tienes que conectarte con la tierra. No sé si esto, transformándolo en pregunta, no sé si sería, ¿lo ves por ahí o no lo ves por ahí? Pues lo veo perfectamente. Como persona que trabajo en esto, a nivel individual, como yogi que soy, también lo veo en todos los sentidos. Sí. Pero esa conexión tiene que ser también teniendo en cuenta que estamos en la sociedad digital y en la sociedad de la tecnología y que tenemos que utilizar esos instrumentos a nuestro favor. Pero por supuesto que la conexión con la tierra por encima de todo, sí. O sea, me parece una reflexión súper bonita la que has hecho y estoy totalmente de acuerdo. Y ya te digo, a nivel científico y a nivel personal, que llevo practicando el yoga toda la vida y es una de las bases de ese contacto con la tierra, ¿no? El yoga, ¿no? Entonces, lo tengo muy asimilado y muy interiorizado todo eso. Pero como científica también tengo que ser consciente de decir, tengo unos recursos que tengo que utilizar. Y es necesario que los utilicemos, pues eso, con la mayor eficiencia. Eso sí, con eficiencia económica. Muy bien. Bueno, yo sí quería decir, a ver, tenemos en este momento, en este país, tenemos ya migrantes vacacionales climáticos. Parece ser que mucha gente va a dejar de ir al sur de vacaciones, se va a ir al norte. Eso es una realidad. En los países desarrollados, en los países ricos, ya tenemos otra realidad que son migrantes vacacionales climáticos. La gente se va a ir yendo de vacaciones con esas olas de calor horrible. Cada vez se va a ir yendo más al norte, ¿no? Eso va a afectar a mucha gente que ahora no es consciente de este problema, ¿no? del cambio climático, pero sí se va a dar cuenta, ¿no? Se va a dar cuenta que las olas de calor cada vez son más largas y más intensas. Son horribles, en las ciudades además se sufre más con el asfalto. Entonces, bueno, la costa mediterránea, eso va a sufrir. Bueno, España es uno de los países más amenazados de cambio climático que ya estamos sufriendo, ¿no? Y sobre todo el sur, desertificado, etcétera. La costa es un desastre, el modelo económico que ha llevado a este país, de cómo está la costa española, eso es un atentado no solamente urbanístico, que lo es, pero ha generado ahí un conflicto tremendo, ¿no? De impacto medioambiental, de impacto en la naturaleza, se ha construido casi encima de la playa. Esto es una vergüenza, esto en ningún país. Yo recuerdo haber ido algunos años al sur de Francia, a la costa atlántica, y las casas están a 200 metros. O sea, va en bici la gente, llega a la playa en bici. O sea, es otra historia, ¿no? Y bueno, yo sí quería preguntar a Cristina, bueno, primero agradecerle que ha venido a este ciclo, preguntarle que con este modelo económico de desarrollismo loco, sin fundamento a veces, simplemente acumular capital y cada vez más ricos y fondos de inversión que ni los estados controlan. O sea, los fondos de inversión pueden comprar países pequeños. Si no somos capaces de generar otro modelo económico alternativo, y yo creo que hay que decrecer, en eso no estoy de acuerdo con Cristina, creo que hay que decrecer de alguna manera o romper esa cadena de consumo sin pies ni cabeza. Ese modelo nos lleva al desastre. Nos va a llevar en cualquier caso porque los tiempos ya no los manejamos nosotros. Como decía Cristina, el cambio climático, aunque fuéramos a emisiones cero, seguiría, ¿no? Nos hemos pasado tantísimo las líneas rojas que aunque estuviéramos en emisiones cero estaríamos mejor, pero el cambio climático es imparable. Eso hay que decirle a los negacionistas, ¿no? Que esto es una cosa científica de los climatólogos, de profesionales que llevan estudiando esto decenas de años, con datos. O sea,
El negacionismo forma parte del lobby económico y comercial de los grandes trusts energéticos, gasísticos, etcétera. Es todo un conglomerado. De ahí se retroalimenta la extrema derecha, ¿no? De ese discurso. Yo pienso que todos los que llegan a las costas del sur de Europa son migrantes climáticos. Los miles de senegaleses, de Sudán, de tal, vienen huyendo de los desastres climáticos que hay en sus países, aparte de buscar otra forma de vida, ¿no? Y bueno, pues eso, estoy de acuerdo en que algún modelo de económico distinto tiene que haber, de crecimiento, no sé, crecimiento cero es una barbaridad posiblemente, pero sí de tener otra forma de vida y otra forma de trabajo y otra forma. Es verdad que la tecnología nos puede ayudar, pero bueno, la tecnología también nos genera mayores residuos también, que no sabemos ahora cómo vamos a poder controlar, ¿no? O sea, es un sistema bastante loco. Y bueno, os digo las dos presentaciones y luego si quiere acabar Cristina, pues y cierra un poco, pues en la próxima, lo tengo por aquí apuntado, perdón. El 10 de marzo combinamos el ciclo de charlas de crisis climática con con novelas, literatura de siempre, ¿no? Pues el domingo 10 de marzo a las 6:30 vendrá Jaime Barrientos, si me equivoco dímelo, Alfonso, y nos presentará su libro La espada de Alejandro, ¿vale? Y luego el 10 de mayo va a venir Fernando Valladares, que es muy conocido porque es un buen divulgador científico, es biólogo, investigador del CSIC, y también vendrá a presentar su último libro. Y bueno, pues eso es lo que os quería decir, ¿vale? Muchas gracias. Y que cierre Cristina, ya que ha empezado. Fernando nos va a hacer el prólogo de un documento que vamos a sacar ahora, pues yo estoy en un proyecto sobre migraciones climáticas y le hemos pedido que nos haga el prólogo porque es una investigación que hemos hecho todas las universidades españolas, y a mí me ha tocado la parte de Senegal justo, y amablemente ha accedido a hacernos el prólogo, así que vamos a estar encantada de venir cuando esté. Nada, yo simplemente decir que muchísimas gracias por invitarme, que para mí es siempre un placer estar aquí con vosotros en Acrola, volver a Rosa Luxemburgo, volver a este barrio, donde, como os decía antes, pues he pasado 10 años de mi vida, o sea que encantada de la vida, y bueno, pues aquí me tenéis para lo que necesitéis, nada más. Gracias. Muchas gracias. Los libros los tiene ahí Daniel, si queréis que os lo firme Cristina.